amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos. No se olviden de darle like a nuestros videos, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. El día de hoy vamos a analizar qué está pasando con la agricultura peruana. Ya son más de 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Hubo muchas expectativas sobre qué pasaría con la agricultura. Se anunció una segunda reforma agraria. Estamos con el tema de la disparada del precio de los fertilizantes. Empezamos ya la campaña grande y nos parece que hay más expectativas que realidad. Vamos a conversar sobre esto con el ingeniero Ángel Manero Campos, un profesional de los agronegocios con amplia experiencia en los sectores público y privado, precisamente en el campo de la agricultura. Buenas tardes, Ángel. Coméntanos, por favor. Ya se ha publicado hace un par de días en El Peruano los lineamientos de lo que este gobierno llama la segunda reforma agraria. Se quiere hacer ver esto como una gran locomotora que va a llevar desarrollo al agro, pero esa locomotora me parece que no tiene mucho combustible. ¿Cómo lo ves tú, Ángel? Buenas tardes. Hola Norma, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos van a ver. En realidad, yo creo que hay un gran problema de expectativas altas, ¿no? Una cosa fue la campaña política, pero el gran problema es que acabada la campaña y definido el ganador, se ha seguido con las promesas y los ofrecimientos y hablar de hecho de una reforma agraria o segunda reforma agraria le aumenta mucha más expectativa porque uno espera cambios de fondo o cambios estructurales, ¿no? Y eso lo espera obviamente el productor, el agricultor, ¿no? Y a lo largo de todo el país. Sí, acompañado a esa alta expectativa, vemos que se sigue hablando de política de gobierno que se presentó hace unas semanas, ahora de lineamientos, ¿no? O sea, seguimos hablando de temas generales, temas genéricos, porque ya existe una política agraria hace muchos años y los lineamientos que se han mostrado aquí son parte de esa gran política agraria que ya existe, pero todos están esperando cosas concretas que llegue al productor, pues, ¿no? Ya sea en beneficios directos o en oportunidades, ¿no? Y lo poco que se ha trabajado como este ofrecimiento de un bono para los fertilizantes, ¿no? Que va de 350 a 1.300 soles, que en realidad el promedio probablemente va a estar entre 500 y 600 soles, que es menos que incluso que el bono Yanapay, donde las familias están recibiendo cerca de 700 soles, de modo que eso ni siquiera es un paliativo para el productor frente a la subida de los insumos, ¿no? Porque solo en fertilizantes están gastando 2.000 soles adicionales por hectárea, más o menos, ¿no? De modo que hay expectativas muy altas, seguimos hablando de lineamientos, de políticas, cosas que caen en el papel, ¿no? Pero en concreto tenemos muy poco hacia el productor, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo concreto? ¿Hay dinero para hacer todos esos proyectos que se están soñando, que se están prometiendo? Por ejemplo, FAEAGRO, ¿hay presupuesto como para cumplir? ¿El agrobanco tiene un presupuesto, digamos, un techo suficiente? Mira, es una pena de que el gobierno sigue hablando de la banca de fomento para el agro, pero se ha olvidado que existe un FAEAGRO que tiene ya 2.000 millones de soles de presupuesto y del cual solo se ha ejecutado cerca del 10%. De modo que hay cerca de 1.800 millones de soles que se podían destinar fácilmente al agro, haciendo algunos ajustes, porque el FAE agrario, como se ha concebido, pues se ha demostrado que no funciona. De modo que en lugar de perfeccionar ese FAE agro, de hacer algunas modificaciones que ya le hemos planteado, ¿no? No se hacen y se sigue hablando de una banca de fomento, de un banco agropecuario que está quebrado, ¿no? Y hay que decirlo, el banco agropecuario funciona solo porque tiene los recursos del Fondo Agroperú, que es plata del Ministerio de Agricultura, que son 400 millones de soles que se transfieren cada año al banco, y de eso subsiste porque Agrobanco con sus recursos propios está colocando entre 50 o 60 millones de soles nomás, ¿no? Los 900 millones de soles que anunciaron hace poco
En colocaciones, esos son 400 y 400, son 800 millones que le ha transferido el Ministerio de Agricultura en estos últimos 15 meses, ¿no? De modo que Agrobanco está quebrado y en lugar de seguir hablando de una banca de fomento que es muy complicado y muy difícil para las condiciones del Perú, tal como está Agrobanco ahorita, tenemos que perfeccionar el FAE agrario, ¿no? Y es algo que ya ni se habla y no se ha hecho nada, pues, ¿no? La pequeña agricultura es la niña de los ojos de este gobierno. Por lo que tú me dices, ¿podemos dudar que hay presupuesto para cumplir con todos los ofrecimientos que se le está haciendo? Mira, el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso hace como 2 meses y que se sustentó la primera semana de septiembre, no incluía partidas adicionales para el agro más de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Incluso yo advertí en un artículo que ni siquiera esos 400 millones del Fondo Agroperú se habían incluido en ese presupuesto. A los días el Ministerio de Economía corrigió y transfirió desde el fondo de contingencia que tiene el Ministerio de Economía, transfirió los 400 millones de soles a Agricultura y Agrobanco, que son del Fondo Agroperú, ¿no? O sea, ni siquiera esos 400 millones se habían incluido, ¿no? Si hablamos de riego, que es una promesa constante de este gobierno, el Fondo Sierra Azul sigue con los casi 100 millones de soles que tiene. Si hablamos de compra para la agricultura familiar, esto que se ofrece recurrentemente, son más o menos los 300 millones que se ha venido gastando en los últimos años en alimentos a los productores. En realidad se compra a los comerciantes, ¿no? Pero se dice que se compra a los productores. De modo que si lo aterrizamos en presupuesto, no hay nada, ¿no? Ahora último ha salido este decreto de, no sé si es decreto supremo o decreto de urgencia, para dar el bono, debe ser decreto de urgencia, para dar el bono de los fertilizantes, pero estamos hablando de 300 millones de soles. 300 millones de soles para darle bono a fertilizantes, donde el productor va a recibir entre promedio, entre 500 o 600 soles, en realidad es darle casi nada, ¿no? Cuando esos 300 millones usados en otro instrumento de política pública pudiera dar muchos más resultados y beneficios a los productores, ¿no? O sea, no estamos priorizando bien los recursos, los pocos recursos que tenemos, y seguimos inflando las expectativas, ¿no? Porque lo poco que se escucha al ministro de Agricultura, que no da entrevista en los medios, pero dan sus anuncios cada vez que tienen alguna tribuna, lo poco que se le escucha son más promesas, ¿no? O sea, siguen elevando las expectativas, pero en concreto no se está haciendo mucho, ¿no? Ahora, también han hecho un anuncio, un gran anuncio, y estos son palabras mayores, de la industrialización del agro. Entonces, si lo que me estás diciendo, ¿en qué contexto ponemos eso de la industrialización del agro? ¿Con qué dinero? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir, no, los recursos para esa industrialización? ¿O qué tipo de industrialización están pensando? Y es complicado, pues no toda la vida se ha hablado del valor agregado y se entiende, o muchos entienden que valor agregado es hacer procesamiento en las regiones, cuando el agro peruano es muy distinto, pues al agro norteamericano, al agro argentino, al agro brasileño, que son agros de granos, ¿no? Trigo, arroz, soya, cebada, canola, ¿no? Allí obviamente la industria da valor agregado de manera importante porque el grano tiene, los precios son bajos, ¿no? El valor del campo en granos es bajo y la industria pues es 4 o 5 veces el valor del campo. Pero el Perú tiene pues productos de pan llevar, frutas, hortalizas, y son productos cuyo valor está en lo fresco. Hacer mermeladas, hacer jugos, hacer harinas, ¿no? En realidad paga menos que el producto en fresco. De modo que esos modelos de industrialización en el mismo campo en el Perú es complicado. Tendríamos más bien que ver qué industria ya funciona en el Perú de manera importante, ¿no? Y vemos que funciona la industria lechera, por ejemplo, la industria harinera, la industria de chocolates o la industria de bebidas gaseosas, o la industria de cervezas, y hay que ver cómo integramos más, o la industria alimentaria como Alicor, por ejemplo,
¿Cómo integramos más esa industria, esa gran industria, incluida la agroexportación, con los pequeños productores? Que hay espacio, ¿no? Hay espacio en la leche, hay espacio para utilizar un pequeño porcentaje de granos andinos y mezclarla con la harina de trigo, por ejemplo. Hay espacios para, de la mano con las cerveceras, retomar lo que había antes, ¿no? Cerca de 15.000 hectáreas de cebada cervecera que se hacían en el Cusco, ¿no? Para la industria, y cosas así. O sea, hay que ir a tocarle la mano, la puerta a las grandes empresas que tienen capital, tienen presupuesto, tienen logística y tienen conocimiento, para que articulen más a los pequeños productores, ¿no? Porque estas visiones de creer que vamos a hacer industria en el mismo campo no es viable, porque ya se hubiera hecho hace tiempo, y muy ineficiente, ¿no? Sería echar la plata al agua. Claro, pero entonces también, ¿dónde dejamos el tema de los agroexportadores que no han sido incluidos ni siquiera en las conversaciones, en las mesas de trabajo, con los gremios que han sido convocados para precisamente elaborar estos lineamientos de la segunda reforma agraria? ¿De qué industrialización hablamos y no se incluye, ¿no?, a los agroexportadores? Si analizamos los últimos 40 años, ¿no? Para no ir más atrás, ¿qué recordamos de Belaunde? De Belaunde recordamos mal que bien los grandes proyectos de irrigación. La Joya, Majes, Gallito Ciego, Tinajones. Belaunde también hizo al país de propietarios, de pequeños productores, ¿no? Estas cooperativas que ya no funcionaban, Belaunde permitió la parcelación, y en ese entonces ganaban plata esos pequeños productores, porque el mercado era protegido de alguna manera. De ahí vino Alan García, y el campo recuerda a Alan García, el famoso crédito cero, criticado por los economistas, pero el campo recibía plata. Y hay que decir que si en un sector podemos darnos el lujo, la potestad de hacer algo de populismo, es el sector agro, porque es un sector protegido en todo el mundo. O sea, no hay libre mercado en el agro, ¿no? Entonces, el agro sí es susceptible de hacer política de fomento, ¿no? Bueno, en ese momento lo hizo Alan García, mal que bien la plata llegó al campo, ¿no? Y con la inflación prácticamente esa plata se licuaba después, prácticamente los productores devolvían muy poco, devolvían el crédito, sino que la inflación ya pues hizo inviable al banco agropecuario de ese entonces, el Banco Agrario. De ahí llegó Fujimori tuvo los aciertos de liberalizar el mercado de tierras, hacer el SENASA, la titulación de tierras fue importante, la ley de promoción agraria fue importantísimo, Prompex, ¿no? Para motivar las exportaciones también fue importantísimo, ¿no? Pero Fujimori también tuvo su lado negativo, que hubo una apertura radical de los mercados, prácticamente las importaciones pues derribaron a toda nuestra pequeña agricultura, ¿no? Esa apertura que había que hacerlo, lo criticable quizás es que se hizo muy rápido, muy violento, prácticamente quebró la pequeña agricultura y desde ahí no se ha podido recuperar. Después de Fujimori vino Paniagua y dijo, pues bueno, chino, se te pasó la mano un poco, liberalizaste muy rápido, vamos a crear la franja de precios, ¿no? Ya la liberalización es irreversible, pero por lo menos vamos a proteger 4 productos. Es lo que hizo Paniagua: azúcar, arroz, maíz amarillo duro y lácteos, ¿no? Entonces, de alguna manera se compensó eso, ¿no? Y de alguna manera eso ayudó. Estamos hablando del año 2000, más o menos, ¿no? 2001. De ahí vino Toledo, y mal que bien el TLC con Estados Unidos ayudó a toda la agroexportación. La agroexportación es importantísima para el país, ¿no? El TLC con Estados Unidos nos permite tener una balanza comercial positiva con Estados Unidos, es decir, con la primera potencia mundial, el Perú tiene una balanza comercial positiva, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Claro está que el TLC, pues, así como tiene su aspecto positivo, también tiene algunos daños colaterales, ¿no? Principalmente con el maíz, con los lácteos, que hay que ver cómo lo compensamos, pero eso no quiere decir que el TLC es malo, no, es muy positivo, solo que hay unos daños colaterales que hay que ver cómo los compensamos, ¿no? Después de Toledo vino Alan García, y mal que bien se hizo Agroideas, aunque el gobierno de Alan García también ya le quitó completamente la protección a los lácteos, ¿no? Después vino Humala con el fondo Mi Riego, ¿no? Que como idea quizás era buena, pero en la práctica, en la ejecución, muchos de los proyectos aún siguen en arbitraje y muchos de los proyectos no se acabaron.
De ahí vino PPK, mal que bien, está el Fondo Sierra Azul, que era un impulso al tema de siembra y cosecha de agua en la zona andina. De ahí vino Vizcarra y mal que bien tenemos el marco orientador de cultivos, ¿no? O sea, a donde voy es que de alguna manera los gobiernos que hemos tenido han tenido alguna bandera en el agro, se han caracterizado por hacer algo. El problema es que en este gobierno no sabemos cuál es su bandera en concreto, ¿no? En concreto, por qué se va a recordar a este gobierno. Y, peor aún, se ignora un sector que es, digamos que el único sector que está haciendo las cosas bien, que es el sector agroexportador, ¿no? O sea, en lugar de aprender de ellos, los estamos ignorando cuando ellos deberían ser los grandes consejeros y los grandes aliados de la política pública agraria en el país, ¿no? Exacto. Yo encuentro, Ángel, no sé si a ti te parece igual, que los gremios agrarios están muy tranquilos. Si este hubiera sido otro gobierno, creo que desde el primer día le hubieran hecho paros, movilizaciones, sin cuanta demanda sea posible. ¿No te parece que están muy tranquilos, demasiado tranquilos, o es una política, bueno, digamos, hay afinidad entre el ministro, que es gremialista, ¿no? Y algunos gremios? Pero ¿hasta dónde puede soportar esto el agricultor pequeño que desconoce todas estas medidas y componendas de los gremios, ¿no? Porque hay que reconocer que los gremios, muchos gremios están politizados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el problema es que no tenemos representatividad gremial en el país, no solo en el agro, en los diferentes sectores, ¿no? O sea, mal que bien tenemos algunos gremios, ¿no? Quizás una de las pocas jugadas políticas interesantes que ha hecho este gobierno de Pedro Castillo es nombrar como ministro de Agricultura a un representante gremial. Bueno, aunque hay que decir pues que la Confederación Nacional Agraria prácticamente era un gremio desaparecido, ¿no? Pero mal que bien, digamos, era alguien que venía del mundo gremial y de alguna manera eso le dio algún respaldo de los pocos gremios que tenemos, ¿no? Pero ese es un oxígeno que se gana por unos meses nomás, ¿no? En la medida que hayan resultados y en la medida que hayan logros evidentes, eso le va a funcionar. Pero si pasan los meses, llegamos a diciembre y no hay resultado, porque es evidente que a diciembre ya no va a haber resultados, o sea, ya ni siquiera tenemos que esperar, no va a haber resultados. Yo creo que esa paciencia que han tenido algunos gremios se va a acabar, ¿no? De hecho, que ya ha habido una reunión hace poco convocada por los arroceros en San Martín, donde han participado otros gremios también y ya están pidiendo un paro agrario, ¿no? De alguna manera le han vuelto a pedir, porque el presidente Castillo no fue a dicha reunión, le ha vuelto a pedir una reunión al presidente. Yo creo que el presidente no les va a contestar, y yo creo que esa paciencia ya se va a acabar en la siguiente semana, en la semana que viene, ¿no? De modo que vamos a tener un ambiente más confrontacional y es muy complicado porque si bien es cierto, como tú dices, siempre ha habido estos reclamos del sector productivo, ahora estos reclamos estarán asusados por las altas expectativas que ha dado este gobierno desde julio a la fecha, ¿no? Sigue dando promesas, sigue ofreciendo cosas y no se va cumpliendo, ¿no? Continuando con las expectativas y las promesas, este gobierno ha ofrecido compra de alimentos a los productores de la agricultura familiar. ¿Tú crees que se cumpla? Para empezar, no tienen presupuesto. Los 300 millones que ofrecieron en el Cusco son los presupuestos que normalmente se incluyen en el presupuesto del Estado, ¿no? No hay presupuesto más allá y como digo, ¿no? Son esos 300 millones que ya se han venido gastando ya. O sea, va a ser difícil pues que le quites ese presupuesto a Caliwarma o que le quites ese presupuesto al PRONA o que le quites ese presupuesto a alguna entidad de los hospitales, por ejemplo, los hospitales militar, policial. Va a ser difícil que le quites ese presupuesto. Ellos van a seguir comprando normalmente a los proveedores con quien vienen trabajando, ¿no? Y en el supuesto de que tuvieran una partida adicional, 300 millones de soles, ¿no? Tome usted, ministro de Agricultura, 300 millones de soles,
En realidad eso no alcanza para nada si me dedico a comprar alimentos masivamente, ¿no? Porque si sumamos, si hablamos solo de papa, estamos hablando de un mercado de casi 3.000 millones de soles, ¿no? Y acá estamos hablando de un presupuesto de 300 millones de soles. Es decir, no se puede hablar así abiertamente de comprarle alimentos a los productores porque las expectativas son altas. De hecho, el precio de la papa está bajo, ahorita el precio de la quinoa está bajo también, y los productores van a pedir que el Estado le compre estos productos, ¿no? El arroz ya con los reservorios llenos, con las lluvias masivas que están habiendo, también va a caer de precio en el verano que viene, y todos van a querer que el Estado le compre sus productos. Y esas cantidades que digo, 300 millones, no alcanzan para nada, ¿no? Pero si pensáramos diferente, por ejemplo, ¿no? Como política pública, ¿no? Vinculado a la anemia, a la desnutrición, y el Estado tuviera un programa de compra de menestras, solo menestras, ¿no? Y de otro lado tenemos el pescado, y tuviera un programa de subsidio a los comedores populares para que coman menestras y pescado 2 veces por semana y solucionamos el problema de la anemia, esos 300 millones en compra de menestras sí me servirían, ¿no? De modo que estamos enfocando mal las cosas, pues estamos haciendo ofrecimientos abiertos, que vamos a hacer compras públicas, vamos a comprarte el producto, al final le van a comprar a los que presionan más, o sea, van a comprar algo de papa, van a comprar algo de arroz, van a comprar algo de maíz probablemente, pero no van a ser eficientes esos pocos recursos que tenemos, ¿no? Sí, así es. Ángel, ¿tú cuánto tiempo le das hasta que reviente este tema? Porque yo creo que el sector agrícola, que es tan demandante, no creo que vaya a tener mucha paciencia. ¿Cuántos meses tú crees que podamos sobrevivir, digamos, en espera, en stand-by? Porque esto va a llegar a un momento en que va a ser insostenible si nos siguen vendiendo humo. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Si hablamos de ministerios individualmente, salvo el Ministerio de Economía o el Ministerio del Interior, donde ha habido algunos cambios, yo creo que los demás ministros no pasan de diciembre. Eso si es que no hay una vacancia antes. Es lamentable que hablemos de vacancia, pero los continuos errores de este gobierno nos están llevando al extremo de pensar ya en una vacancia, ¿no? Lo cual es contraproducente para el país, pero tampoco se puede tolerar un gobierno que se hace daño a sí mismo todas las semanas, ¿no? Es normal que haya oposición y es bueno que haya oposición, ¿no? Pero si al lado tienes un gobierno que no hace los méritos y al contrario, ¿no? Hace desméritos cada semana, eso es inviable e insostenible, ¿no? Entonces, en esos casos extremos es que todo el país puede considerar una vacancia y una convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? En ambos casos, diciembre es la fecha, digamos, límite para hacer estos ajustes, ¿no? No podríamos pensar en seguir otro año con un gobierno tan deficiente, con estas expectativas que están muy altas y que no se están cumpliendo, porque tranquilamente este gobierno hubiera ganado las elecciones, hubiera bajado un poco las revoluciones de las promesas, hubiera convocado gente más profesional y estuvieran trabajando tranquilos, ¿no? Pero siguen saliendo a la tribuna, prometiendo, ofreciendo, y del otro lado no hay nada en concreto en el trabajo que se hace en los ministerios, de modo que eso es insostenible. Hemos empezado, si no me equivoco, la campaña grande ya, noviembre, diciembre. ¿Cómo vislumbras, cómo ves esto en las próximas semanas, en el próximo mes? Antes la campaña grande empezaba en agosto porque el algodón de alguna manera marcaba pues la campaña grande, acababa la cosecha de algodón en julio y en agosto esas casi 300.000 hectáreas que tenían en algodón se renovaban, ¿no? Ahora la campaña grande prácticamente se da en toda la segunda mitad del año, ¿no? Empieza en agosto y puede acabar en diciembre. Ahí hay un tema bien interesante. Mira, la mayoría de commodities, de productos del agro que se cotizan internacionalmente y se comercian internacionalmente, trigo, aceite, cebada, maíz amarillo, lácteos, están subiendo de precio, azúcar también, ¿no?
pero los productos que se orientan al mercado nacional, como papa, como otros productos de pan llevar, no están subiendo de precio, ¿no? La quinoa también ha bajado de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de producción en el Perú, una cosa extraña. Nuestro mercado nacional ya ha quedado muy chico y tenemos muchos agricultores o pequeños agricultores. Es decir, tenemos demasiada oferta y esto hace que esto mantiene los precios bajos para el campo, ¿no? De alguna manera, si va a haber menos fertilización, los rendimientos van a bajar y eso va a hacer que baje la oferta también de productos y eso va a hacer que mejore los precios para el campo, ¿no? O sea, ese es el lado bueno de toda esta tragedia que estamos viviendo, ¿no? O sea, y esto se va a sentir recién a partir de marzo o abril, ¿no? Donde el campo va a tener una mejora importante en sus precios, ¿no? Es lo que se espera, aunque también habría que ver la realidad, porque el campo últimamente no ha estado fertilizando como se debiera tampoco, ¿no? De modo que no creo que la oferta varíe mucho, pero en teoría es así. Si esta alza de los fertilizantes hiciera que el agricultor solo abone la mitad o una tercera parte, una cuarta parte, y la oferta en general bajara, los precios mejorarían, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿no? Vamos a ver cómo vienen los siguientes meses. Bien, qué pena, no hay muy buenas noticias, a pesar de que el presidente se decía agricultor, ¿no? Porque primero decía maestro, después dice también que es agricultor, y precisamente se esperaba, ¿no? Muchos esperarían, habrían esperado de que siendo agricultor le diera énfasis a la agricultura, ¿no? Estamos viendo que no es así y no sabemos, ni creo que esto mejore. Solamente nos queda, bueno, rezar, esperar que esto de alguna manera no empeore, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema político va digamos, a saltar antes que salte el reclamo del campo, ¿no? Ya el tema político a nivel nacional está avanzando respecto a las posiciones de las fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que el Congreso va a definir esto antes de que el campo levante la voz, ¿no? Porque prácticamente esto se va a definir en diciembre, ¿no? O el gobierno se ajusta los pantalones y hace cambios sustanciales en equipo, en política y en modo de gestión, o vamos a tener un cambio de gobierno, ¿no? Y esto va a pasar antes de que el campo se organice y empiece a exigir cuentas, ¿no? De modo que, y de todo esto, pues tenemos que ver, pues, ¿no? ¿Qué elecciones sacamos, ¿no? Y al final nos acomodamos, ¿no? Al final, si hay que hacer ajustes, hay que hacer los ajustes, ¿no? Pero lo que no puede pasar es que sigamos sin rumbo, sigamos a la deriva, ¿no? La agroexportación de alguna manera se ha sostenido porque el tipo de cambio ha mejorado, ¿no? El dólar, pues, aumentó 15% más o menos en el valor, eso compensó este beta que le pusieron, este sobrecosto a los jornales, ¿no? Digamos, se ha compensado por el tipo de cambio, las agroexportaciones van a tener un año de crecimiento importante este año, pero no se crea que es por gestiones de este gobierno, ¿no? Sino simplemente es obra del tipo de cambio. Y esto se va a ajustar el próximo año, ya no vamos a tener ese crecimiento y vamos a tener una agroexportación un poco deprimida. De modo que por un lado, hay que ponerle atención a la agroexportación, hay que ver, como yo hacía ese resumen de qué han hecho los gobiernos anteriores, hay que ver lo que se ha hecho bien antes para recuperar y hacer sostenible ese crecimiento de las agroexportaciones, porque no son pues algo que colisiona, ¿no? La pequeña agricultura y las agroexportaciones no son rivales, al contrario, se complementan muy bien y qué bueno que sigan creciendo las exportaciones, pero hay que hacer los ajustes para que ese crecimiento se siga dando en los siguientes años. No se crea que el siguiente año va a ser tan bueno como este. Y hay que ver también pues, la pequeña agricultura, ¿no? Que hay herramientas, ¿no? Yo sé, y yo he sido parte de algunas gestiones de gobierno, ¿no? Muchas veces hemos querido hacer cosas, pero no ha habido voluntad política, ¿no? Y hablo de gobierno del PPK en específico,
Pero se pensaba que en este gobierno iba a haber voluntad política para hacer algunos ajustes estructurales, ¿no? Sin hablar, pues, de afectar a las inversiones, sin hablar de expropiaciones de tierras. Hay algunos ajustes estructurales que se puede hacer en beneficio de la pequeña agricultura y se esperaba que en este gobierno se dé las condiciones para que ello se dé, ¿no? Y así como el pequeño productor tenía las expectativas altas, muchos profesionales también tenían expectativas altas, ¿no? Y lamentablemente, pues, esto ha colisionado con la realidad, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Ángel Manero, consultor en agronegocios. La esperanza es lo último que se pierde. Ojalá que para nuestra próxima entrevista estemos hablando de noticias más optimistas. Muchas gracias.